A continuación vamos a ver un pequeño vídeo con unos ejercicios de derivadas aplicando la regla de la cadena. En primer lugar, vamos a coger la tabla que tenéis con las principales funciones derivadas o derivadas. Bueno, pues esta primera parte de la tabla precisamente que está en una hoja me sirve por lo menos para ver que algunas de estas propiedades, de estas derivadas son fácilmente deducibles a partir de otra regla anterior. Por ejemplo, si tenemos la derivada de la raíz cuadrada de x, podemos interpretar que la raíz cuadrada es una potencia de x elevado a un medio, a la potencia fraccionaria a un medio. Por lo tanto, podemos aplicar la regla como si fuese un polinomio, un x elevado a k, donde k, en lugar de ser un número entero, pues va a ser una fracción, un medio. Bueno, en ese caso sabemos que ese un medio bajaría del exponente multiplicando el polinomio, a este caso el monomio, que es x elevado a, y en ese caso lo que vamos a hacer es restar un medio menos 1, con lo cual nos va a quedar menos un medio en fracciones. Y x elevado a menos un medio no es más que 1 partido por raíz cuadrada de x, con lo cual nos queda junto con el 1 medio que teníamos, y agrupamos ese 2 y esa raíz de x en el denominador, pues nos queda exactamente la norma que tenemos ahí para la raíz cuadrada de x. Igualmente, bueno, aquí he parado porque luego de la tabla tendremos también el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, hay algunas derivadas más, pero básicamente con estas que están aquí vamos a poder hacer cualquier ejemplo, tanto de las AEC como de las actividades que tenéis también en el libro, puesto que bueno, pues en economía normalmente ya digo, las funciones inversas de las trigonométricas no suelen ser habituales, así que bueno, vamos a, por ejemplo, a coger hasta aquí. La siguiente, tenemos que tener en cuenta entonces esta tabla de derivadas, que bueno, algunas de estas ya no son deducibles, ¿vale? Sino que, bueno, pues podríamos, si acaso, deducir que el logaritmo neperiano es, la derivada es 1 entre x, así que, bueno, cuando tenemos un logaritmo que no es neperiano, sino es en base a, pues tenemos que sumarle 1 entre el logaritmo neperiano de a, porque, bueno, hay un factor ahí que tendríamos que entrar en el tema de factores para pasar de una base a otra de logaritmos, pero todas las demás, bueno, pues tenemos que digamos, es sabernoslas, también tenemos que estudiárnoslas. En cuanto a las propiedades que vamos a aplicar en las derivadas, pues tenemos básicamente que la suma de la derivada de la suma es la suma de derivadas, igualmente con la diferencia. Una constante, donde lambda es una constante por una función, y la derivada de todo eso, pues es esa constante puede salir fuera de la derivada y podemos decir que es la constante por la derivada de la función. Y si tenemos un producto de dos funciones derivándose, pues tendremos que hacer, como vamos a ver en distintos casos, tendremos que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. En este caso también, si tenemos el cociente, podríamos deducirlo, como vamos a ver ahora a continuación, con esta misma regla, y nos quedaría pues esto que tenemos aquí. O si tenemos simplemente 1 entre g, es decir, es g elevado a menos 1, pues veríamos que g elevado a menos 1 no es más que g, la derivada sería g elevado a menos 2, o sea, un menos 1, y con un menos delante, el menos 1 que ha bajado, con lo cual quedaría así. Si además g está formada por un polinomio, por ejemplo, pues habría que calcular también la derivada de g. Con lo cual, así tenemos la derivada de digamos la inversa 1 entre g de una función. Aplicando, ya digo, la regla primera, por ejemplo, la regla esta del producto, podemos deducir fácilmente la segunda. Por ejemplo, pues aquí f entre g de x no es más que, vamos a quitarlo ya a partir de aquí de x, ¿vale? Para esto simplemente para escribirlo más abreviado. Bueno, pues sería la derivada primera por la segunda elevada a menos 1, que no es más que 1 entre g. Así que tenemos que aplicar la derivada primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, que es esto, por la primera sin derivar. Y eso no es más que f', o sea, la derivada de f entre g, menos la derivada de f entre 1 o entre g al cuadrado.
Si reducimos a denominador común estas dos fracciones algebraicas, nos queda g cuadrado, f' por g y menos g' por f. Es decir, derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, todo ello dividido entre el cuadrado de la segunda función. Vamos a ver, esta que no es exactamente lo mismo que el producto, es decir, aquí tenemos un simbolito que es la composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones? Bueno, pues no es lo mismo tener un producto de funciones, es decir, por ejemplo, si tenemos que x, vamos a poner que x elevado a 2 menos 3x y esto lo multiplico por el coseno de x, o vamos a poner, bueno, sí, coseno de x. Esto es un producto de funciones. Sin embargo, si hago la composición, en lugar de poner x al cuadrado, pongo el coseno de x al cuadrado menos 3 coseno de x, esto es la composición, es decir, la función x al cuadrado menos 3x sea compuesta con el coseno de x, quedaría así. Bueno, algo similar, o lo que tenemos aquí en el ejemplo similar a este, es decir, aquí tenemos la raíz. ¿Cuál es la última función que tenemos que aplicar aquí para calcular esto? Pues es la raíz. ¿Vale? Aquí tendría que ver también la jerarquía de operaciones, etcétera, etcétera. Y por tanto la aplicación de funciones sobre los argumentos o lo que tiene dentro de esa función. En este caso 3x cuadrado más 5x menos 3 es un polinomio. Bueno, pues tenemos la composición de la raíz de un polinomio. Por tanto, tenemos que aplicar la regla de la cadena, que es esta. La regla de la cadena nos dice que tenemos que hacer la derivada de la función principal, que en este caso es la raíz cuadrada, por o sea, compuesta, mejor dicho, conteniendo lo que tiene dentro esa función. En este caso, g' sería la derivada de una raíz de x, o una raíz de lo que sea, y ese lo que sea va a ser f de x, es decir, vamos a poner dentro todo el polinomio, por la derivada de ese polinomio, ¿vale? Y eso va a ser la cadena, es decir, esto si a su vez f de x estuviese compuesto aquí en vez de por x por un h de x, tendríamos que hacer de nuevo por la derivada de h de x. Y así sucesivamente. O sea, esto es una cadena que podremos aplicar no de dos en dos, sino sucesivamente, con más funciones de funciones, ¿vale? Se puede complicar todo lo que queramos. Bien, en este caso tenemos esta función resulta, bueno, vamos a ver el ejemplo que tenéis en la página 161 del manual, justo con este ejemplo. Vemos que la derivada que hace es la derivada de la raíz, que es 1 entre 2 pasando la raíz al denominador, es decir, al estar elevado a un medio, recordemos, pasa un medio menos 1 es menos un medio y pasa al denominador entonces. Por la derivada que representamos con esa prima al final del paréntesis. La derivada del polinomio no es más que pues, 3 por 2, 6x, más 5 menos 0, porque la derivada de la constante es 0. Y así nos queda la derivada aplicando la regla de la cadena. Después vamos a ver, bueno, ahora vamos a ver un caso de esto precisamente. La derivada del seno de, en lugar del seno de x, tengo el seno de la raíz de e elevado a x más a, que siendo a una constante, partido por 2, que es otra constante, por supuesto. Entonces, esto me va a hacer. Derivo primero la última función que tengo que hacer aquí sería el seno. A continuación podríamos decir que tengo la fracción, pero en realidad la fracción no es una función porque el 2 puede salir fuera de la derivada como un medio, como una constante. Así que la siguiente que tengo es la raíz. Y la última función que tengo aquí compuesta es e elevado a x, la función exponencial. Bueno, pues entonces tendría que hacer primero la derivada del seno, que la derivada del seno es el coseno, ¿vale? El coseno de lo que tenga dentro. Con lo cual, todo lo que tiene dentro este seno pasa a estar en el coseno. Por la derivada de lo que tiene dentro, que está compuesto a su vez por la raíz y por la función exponencial de nuevo. Así que continuamos copiando la derivada del seno, que es el coseno, esto ya lo tendríamos. Un medio que sale fuera de esta derivada, un medio, por la derivada de esto que está aquí, que vamos a desarrollar a continuación. Bien, esto que está aquí es la raíz cuadrada. Bueno, pues la raíz cuadrada no es más que un medio, de nuevo. Este 2 es este 2 de aquí, y este 2, un medio, es el que ha salido ya
al derivar la raíz. Entonces tenemos un medio por e elevado a x más a elevado a menos un medio, que es esto que viene aquí, y eso va a quedar después como un medio por 1 partido por todo esto, por e elevado a x más a. Y tenemos que seguir aplicando la cadena porque tenemos que dentro de la raíz, a su vez, tenemos, bueno, pues la raíz tiene, el radicando de esa raíz es e elevado a x más a. E elevado a x más a tendremos que derivarlo, así que aplicaremos de nuevo la derivada de eso que tenemos ahí. Bien, la derivada de esto que tenemos aquí sería la derivada de e elevado a x más la derivada de la constante a, que es una constante, por tanto esta derivada va a ser nula, va a ser 0. Y e elevado a x es la derivada más simple porque es exactamente e elevado a x también. Así que tenemos que este 2 con este 2 nos hace un 4 y aplicando bueno, pues coseno de todo esto que tenemos aquí, por esa derivada será por e elevado a x, nos quedará de esta forma. Por e elevado a x más 0, que es la derivada de la constante, todo esto que baja aquí al denominador, porque es la raíz ha quedado elevado a menos un medio, es decir, la raíz queda en el denominador, y nos queda de esta manera, pues como solución, pues que la derivada de todo esto es e elevado a x coseno elevado a x, lo ponemos delante simplemente, pero vamos, podría estar exactamente como está aquí, igual detrás, ¿vale? Pero esto se puede hacer para evitarnos un paréntesis, este paréntesis de aquí, o poner incluso, bueno, pues bueno, normalmente el argumento del coseno, lo que va dentro del coseno debería estar siempre en paréntesis para no confundir con todo lo que viene a continuación. Y bueno, pues este sería el resultado de esta derivada compuesta por tres funciones en donde hemos aplicado entonces la regla de la cadena dos veces. Vamos a hacer, ¿qué te pasa si tenemos e elevado al coseno de x? Bueno, pues la derivada del seno es el coseno, pero de la derivada del coseno tenemos que recordar que es por la tabla, que es menos el seno de x. Bien, pues entonces eso tendremos que tenerlo en cuenta, pero empezaremos por ver cuál es la función aquí principal. La función primera que tenemos que derivar es la exponencial, y después de la exponencial que tenemos, pues el coseno de x. Con lo cual, primero hacemos la derivada de la función principal, que es e elevado al coseno de x. Es lo mismo, el resultado de la derivada de la exponencial es e elevado a lo mismo. Es decir, si pone x, x, pero si pone coseno de x, pues coseno de x. O si pusiese un polinomio x, e elevado a x cuadrado más 1, pues pondríamos e elevado a x cuadrado más 1 y a continuación derivaríamos ese x cuadrado más 1. En este caso lo que vamos a hacer es la derivada del coseno de x, que es eso, el menos seno de x, así que esto queda bastante simple al final porque nos queda menos el seno de x por e elevado a coseno de x, ¿vale? Aplicando la regla de la cadena una única vez. En este ejemplo tenemos la regla de la cadena en una derivada que suele ser un poco, por poner alguna distinta, que es la del logaritmo. La derivada del logaritmo, en este caso es la función principal, la función que primero tenemos que derivar y aplicar la cadena consecuentemente después a la siguiente función, que es la que va dentro del logaritmo neperiano de x, perdón, el logaritmo neperiano de todo esto, con lo cual el logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 entre x. En lugar de 1 entre x vamos a poner todo esto aquí, 1 entre todo esto, entre todo ese argumento. A continuación, derivaremos todo ese polinomio, que no es más que 2x menos 3 más 0, es decir, 2x menos 3 más 0, esto que tenemos aquí. Y todo ello, al estar multiplicado por esta fracción, bueno, pues queda esta parte en el numerador, 2x menos 3, y el denominador queda x al cuadrado menos 3x más 5, que es lo que teníamos dentro del logaritmo. Ejemplo 4. Ejemplo 4, vamos a ver una composición de funciones en numerador-denominador en una fracción de este tipo, donde tenemos un polinomio en el numerador y una exponencial que en vez de poner e elevado a x, porque es bastante común poner e elevado a x porque es una exponencial, es la exponencial que tiene la derivada igual, pero vamos a poner que en vez de ser la exponencial de base e, es la exponencial de base 10, es decir, 10 elevado a 2x. Pongamos esta derivada que tenemos que hacer, bueno, pues aplicaríamos, primer lugar, la derivada principal es la fracción, es decir, tenemos que aplicar la derivada de una fracción. Eso es el denominador elevado al cuadrado. Esto lo teníamos justo, bueno, por aquí, aquí. Vamos a aplicar esta norma, ¿vale? Esta regla. Es la derivada del denominador al cuadrado y arriba ponemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y esto es lo que vamos a hacer en este ejemplo que tengo aquí.
Vamos a avanzar hasta aquí. Bien, justo en este caso, entonces, lo que voy a hacer es, pues voy a ver la derivada del numerador, que es 2x menos 3, ¿vale? Esto lo puedo hacer directamente, aunque aquí está expresado todo lo que tengo que ir haciendo, por el segundo el numerador sin perdón, el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado menos 3x, por el denominador, la derivada del denominador. ¿Y qué es la derivada del denominador? Pues a su vez el denominador está formado por una exponencial cuya de base 10. Bueno, la exponencial de base 10 no es más que multiplicar por el factor logaritmo neperiano de 10 y a partir de ahí es hacer también la derivada de 10 elevado a 2x, que es 10 elevado a 2x. Es lo mismo, solo que comparado con el número neperiano, con el exponencial de base e, pues aquí aparece el logaritmo neperiano de 10. A continuación, tengo que aplicar de nuevo la regla de la cadena para derivar lo que tengo en vez de x. Es decir, en vez de x, que sería 10 elevado a x, aquí tengo 2x. Y la derivada de 2x es 2. Por eso me va a salir este 2, ¿vale? Al derivarlo. Y esto me va a hacer que quede aquí un 2 con este menos y todo este, bueno, pues todo estos factores multiplicándose. Esto simplificado, bueno, podría quitar este paréntesis o hacer una serie de operaciones y podría simplificarlo más, pero básicamente el resultado es este, ¿vale? Que tengo aquí. Ya digo, si quiero hacer alguna simplificación más, podría quitar este denominador, por ejemplo, o hacer y luego agrupar términos y me podría quedar pues estos 10 elevado a 2x, estos 10 elevado a 2, bueno, este 10 elevado a 4x es importante que están aquí, salen porque tengo pues aquí 10 elevado a 2x elevado a 2, eso es 10 elevado a 4x. Y a continuación, pues lo que hago es aquí justamente simplificar. ¿Por qué? Porque tengo un factor común, tanto aquí, porque aquí se puede ver como aquí, un factor común que es 10 elevado a 2x. Así que si pongo aquí 10 elevado a 2x, 10 elevado a 2x, perdón. Bueno, no me sale el 10 elevado a 2x, lo tendría que poner así rápido, ¿vale? Para 2x, si tengo el 10 elevado a 2x y por tanto lo puedo extraer como factor común de aquí a aquí, pongo aquí un paréntesis y pongo aquí otro y cierro aquí ese paréntesis de ese factor común, pues resulta que simplificando estos 10 elevado a 4x y 10 elevado a 2x, esto con esto me quedaría 10 elevado a 2x abajo, es decir, 4x menos 2x abajo en el exponente. A continuación, bueno, pues eso, tengo este también, si lo desarrollo un poco más, pues me quedaría menos 6 logaritmo neperiano de 10, menos 2, luego por x, esto no tiene más sentido que todo esto es una constante, y entonces al final lo que se trata aquí es pues poner como si fuesen los coeficientes de un polinomio, donde x cuadrado, grado 2, grado 1, y grado 0 de ese polinomio y bueno, pues esta sería la simplificación a la que podría llegar, pero vamos, eso no es objeto de esta derivación, sino que ya digo, podría quedarse con lo que está aquí, ¿vale? Donde está ahí. Y hasta aquí esta pequeña aportación con la derivación aplicando la regla de la cadena. Espero que os haya resultado de utilidad. Un saludo.